vamos a ver la diferencia entre el idiotipo, isotipo y alotipo de una inmunoglobulina. Esto lo vimos en el video anterior, cada uno por separado. Ahorita nada más vamos a hacer un repaso y va a quedar más claro la diferencia entre el idiotipo, isotipo y el alotipo. Entonces tenemos la inmunoglobulina, como siempre la vamos a pintar. Tenemos la región constante de la cadena pesada, región constante de la cadena pesada. Seguimos con la región constante de la cadena ligera, región variable de la cadena ligera. Aquí igual, región variable de la cadena ligera, región constante de la cadena ligera. Seguimos con región variable de la cadena pesada, región constante de la cadena pesada, región variable de la cadena pesada, región constante de la cadena pesada. Entonces, esta es la inmunoglobulina. Ya vimos la estructura en el video anterior. Entonces, esta es región constante de la cadena pesada, incluyendo este cachito de aquí. Esta es región constante de la cadena ligera. Esta es región variable de la cadena pesada. Y esta es región variable de la cadena ligera. Esto fue lo que vimos en el video anterior. Entonces, seguimos con el idiotipo, isotipo y el alotipo. Entonces, en el video anterior definimos el idiotipo como la parte de la inmunoglobulina que reconoce al antígeno. Reconoce al antígeno. Y dijimos, el idiotipo está definido por la estructura que se da al combinar la región variable de la cadena pesada con la región variable de la cadena ligera. Entonces, el idiotipo, dijimos, esto va a ser el idiotipo. Entonces, el idiotipo es en donde se reconoce al antígeno. Aquí se une el antígeno. Y dijimos, cada inmunoglobulina tiene un idiotipo específico. O sea, la inmunoglobulina, al combinar la región variable de la cadena pesada con la región variable de la cadena ligera, forma una estructura. Y esta estructura es específica para un antígeno. Eso es el idiotipo. Una inmunoglobulina solo tiene un idiotipo, que es una estructura específica que se da por la combinación de la región variable de la cadena pesada con la región variable de la cadena ligera, y esto va a reconocer a un antígeno específico, solo a un antígeno. Seguimos con el isotipo. Entonces, el isotipo lo definimos como la región constante de la cadena pesada, Y dijimos, es esto lo que determina el tipo o la clase de inmunoglobulina que vamos a tener. Entonces, aquí es, por ejemplo, IgM versus, por ejemplo, IgD o IgG o IgA. Entonces, ¿qué es lo que define? Tenemos una inmunoglobulina IgM versus una inmunoglobulina IgD, es la región constante de la cadena pesada. Esto se llama el isotipo. Entonces, lo que cambia entre una inmunoglobulina IgM y una IgD o una IgA o una IgG es el isotipo. Ahora vamos con el alotipo. Entonces, para el alotipo, dijimos, es lo que cambia, es la región variable o es la variabilidad que tenemos entre dos inmunoglobulinas con IG, entre dos inmunoglobulinas de dos pacientes que tengan el mismo isotipo y el mismo idiotipo. Entonces, ahora sí vamos a ver qué es esto del alotipo. Esto es, tenemos una inmunoglobulina que sea, por ejemplo, la IgM de un paciente en contra de un antígeno específico, y tenemos otra inmunoglobulina de un paciente que, digamos, igual es IgM en contra del mismo antígeno, pero son inmunoglobulinas distintas. ¿Por qué? Aunque las dos son IgM y aunque las dos son en contra del mismo antígeno, pues cada persona tiene su propia inmunoglobulina. Entonces hay una variabilidad que se da nada más por cada persona en específico, y no es por el tipo de inmunoglobulina, o sea, no es ni por el isotipo ni por el idiotipo. Dijimos, las dos son IgMs, entonces las dos tienen el mismo isotipo y las dos reconocen el mismo antígeno, entonces las dos tienen el mismo idiotipo. ¿Qué es lo que cambia? Variabilidades que sean por cada persona, y eso es el alotipo. Eso fue lo que vimos en el video anterior. Entonces, ahora rápidamente vamos a poner 3 casos específicos que son importantes para diferenciar o para que quede más claro el isotipo versus el idiotipo y el alotipo.
Entonces, yo voy a borrar las definiciones. Entonces, la pregunta en el idiotipo, vamos a poner así, la pregunta en el idiotipo es a qué antígeno nos estamos uniendo, o es el antígeno. Para saber si tenemos un idiotipo distinto entre una persona y otra es, se unen al mismo antígeno. ¿Cómo sabemos si una inmunoglobulina tiene el mismo idiotipo que otra inmunoglobulina? La pregunta es, ¿reconocen exactamente el mismo antígeno? Entonces vamos a poner así. El idiotipo es que si reconocen el mismo antígeno. Esa es la pregunta para saber si las inmunoglobulinas tienen el mismo isotipo. ¿Cuál es la pregunta para saber si las inmunoglobulinas son el mismo tipo de inmunoglobulina? Esto es, son la misma clase de inmunoglobulina. Esto quiere decir que tienen el mismo isotipo. Entonces vamos a poner tres casos. Digamos, aquí tenemos una inmunoglobulina, digamos, esta es una IgM en contra de este antígeno, y este antígeno va a ser el antígeno del Staphylococcus aureus. Entonces, el Staphylococcus aureus, que es una bacteria, tiene un antígeno, y nosotros hicimos una inmunoglobulina IgM en contra de ese antígeno del Staphylococcus aureus. Esto, digamos, esto es en una persona, y en esta misma persona, en este mismo paciente, vamos a tener una inmunoglobulina. Voy a poner aquí una inmunoglobulina que reconoce igual al mismo antígeno, pero esta es una IgD, digamos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el isotipo y el idiotipo de esas inmunoglobulinas? ¿Reconocen al mismo antígeno? Sí, reconocen al mismo antígeno. Entonces tienen el mismo idiotipo. Vamos a ponerlo aquí. Mismo idiotipo. ¿Son la misma clase de inmunoglobulina? No, una es IgM y otra es IgD. Entonces tienen distinto isotipo. Ese fue este caso. Vamos a poner otro caso. Entonces, caso número 2, tenemos igual un paciente, solo es un paciente, tenemos una inmunoglobulina IgM que reconoce el antígeno del Staphylococcus aureus. Entonces seguimos con esta inmunoglobulina. Y aquí vamos a poner otra inmunoglobulina. Esta, digamos, es igual una IgM, pero esta está reconociendo un antígeno distinto. Un antígeno distinto. Y digamos, este antígeno va a ser el antígeno de la E. coli. Ese es un antígeno de la E. coli. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia entre el isotipo y el idiotipo. ¿Reconocen el mismo antígeno? No. Uno reconoce al antígeno de la E. coli, otro reconoce al antígeno del Staphylococcus aureus. Entonces, esta inmunoglobulina y esta inmunoglobulina que se encuentran en el mismo paciente tienen idiotipo distinto. Idiotipo distinto, porque reconocen antígenos distintos. Son la misma clase de inmunoglobulina. Esta es una IgM, y dijimos, esta también es una IgM. Entonces tienen el mismo isotipo. Idiotipo distinto, mismo isotipo. Ese fue el caso número 2. Y vamos con el caso número 3. Entonces, aquí tenemos igual este paciente. A este paciente vamos a llamarle paciente A. Tiene una inmunoglobulina IgM en contra del antígeno del Staphylococcus aureus. Y aquí vamos a poner otro paciente. Aquí es otro paciente. Estos fueron en un solo paciente. Aquí la comparación fue en un solo paciente de inmunoglobulinas de un solo paciente. Aquí vamos a comparar inmunoglobulinas de dos pacientes. Entonces tenemos la persona A, la persona B, y esta tiene igual una inmunoglobulina en contra del antígeno del Staphylococcus aureus, y esta igual es una IgM. Entonces, ¿tienen el mismo idiotipo? ¿Reconocen al mismo antígeno? Sí, los dos reconocen al antígeno del Staphylococcus aureus. Entonces tienen el mismo idiotipo. Son la misma clase de inmunoglobulina, o sea, tienen el mismo isotipo. ¿Son la misma clase de inmunoglobulina? Sí, las dos son IgM. Entonces tienen el mismo isotipo. Pero como son personas distintas, obviamente esta inmunoglobulina no es igual a esta inmunoglobulina. ¿Por qué? Porque son personas distintas, aunque las dos son IgMs y aunque las dos reconocen
al antígeno del Staphylococcus aureus, o sea, aunque tienen el mismo isotipo y el mismo idiotipo, como son personas distintas y como tienen obviamente genética distinta, la inmunoglobulina de esta persona obviamente es distinta a la inmunoglobulina de esta persona y no es por el isotipo ni el idiotipo. Ya vimos que en este caso las dos personas tienen, o las dos inmunoglobulinas de las dos personas tienen el mismo idiotipo, o sea, reconocen el mismo antígeno, tienen el mismo isotipo, o sea, es la misma clase de inmunoglobulina, pero las inmunoglobulinas son distintas per se porque la inmunoglobulina es específica para cada una de las personas. Entonces, ¿cómo se llama esto? Esto se llama halotipo distinto. Halotipo. Distinto halotipo. Cada una tiene su propia inmunoglobulina y esto es el halotipo. La diferencia que encontramos entre una inmunoglobulina de un paciente con la inmunoglobulina de otro paciente que no está dada por el isotipo ni el idiotipo. Aquí ya vemos que estos pacientes tienen el mismo idiotipo y el mismo isotipo y sus inmunoglobulinas son distintas, por ser específica para cada persona. Entonces, ¿qué es el idiotipo? El idiotipo es el lugar en donde vamos a encontrarnos con el antígeno y tenemos un idiotipo específico para cada inmunoglobulina. ¿Qué es lo que codifica el idiotipo? La unión de la región variable de la cadena pesada con la región variable de la cadena ligera. Aquí, este es el idiotipo. ¿Dónde está el isotipo? El isotipo está aquí, en la región constante de la cadena pesada. Este es isotipo, este es idiotipo. Y eso lo que determina es si tenemos la misma clase de inmunoglobulina. O dicho de otra manera, distintos isotipos son distintas clases de inmunoglobulina. Y el halotipo es la diferencia que encontramos entre la inmunoglobulina de un paciente y la inmunoglobulina de otro paciente que no sea por el isotipo y por el idiotipo. Podemos tener mismo isotipo, mismo idiotipo, pero halotipo distinto. O sea, inmunoglobulina entre un paciente y otro, distinta per se por ser específico para cada persona. Entonces, ¿cuál es la pregunta para saber si tenemos dos inmunoglobulinas? ¿Cómo sabemos si tienen el mismo idiotipo? La pregunta es, ¿reconocen el mismo antígeno? Sí, tienen el mismo idiotipo. Si no, tienen idiotipos distintos. La combinación que se da entre la cadena ligera y la cadena ligera y la cadena pesada fue distinta y por eso reconocen antígenos distintos y por eso tienen idiotipo distinto. La pregunta para saber si tienen el mismo isotipo de dos inmunoglobulinas es, ¿son la misma clase de inmunoglobulina? Si sí, tienen el mismo isotipo. Si no, son clases distintas, IgM versus IgD, o IgA versus IgG, o lo que sea, y entonces tienen isotipo distinto. Nos vemos en el siguiente video.